Mari kompu wenei, askinto leru tu fachi video. Feblali toi tain unen kimel tugun, mapuche tugun. Feita chicken amul ne finito fachi kimel tugun. Kiñiki video meo, puram ne finito fachi chagun meo. Feita kompuche chicken askinto leru ka astum ne aluta mapuzugun. Felei fachante kimel wain ta chalin ka pentugun. Felei fei mun somnen munta soy kimel tugun feta fei pei muntan chicken pepika yain tu fachi video feta purauna fin tu fachi chagun meo. ¿Felei? Hola amigos que ven este video, queremos comenzar una clase súper básica, nuestra primera clase sobre Mapuche Dogun y específicamente sobre el chalín, el saludo y el pentugu, que serían las preguntas protocolares, ¿ya? Vamos a hacerlo súper básico y preciso, ¿ya? Para que también ustedes lo puedan ver y no estén todo el tiempo tampoco ahí aburridos quizás viéndolo. Por lo tanto queremos ser precisos. Es por ello que vamos a comenzar con el saludo protocolares, ¿ya? Y las preguntas en este caso protocolares. Y vamos a ser justo y preciso como dije, porque hay muchas formas de saludar, dependiendo del contexto. Pero en este caso vamos a usar el Mari como en forma general. Quizás en alguna otra clase podemos enseñar sobre algunos tipos de saludos, pero que también están en nuestra página Kimeltue y en el canal de YouTube, donde están los tipos de saludos, ¿ya? Dependiendo del contexto como acabo de mencionar. Entonces vamos a comenzar con Mari. Mari piqueita mapuche, feita ni chaliu que fielta kake chengun, ¿vale? Entonces yo debo decir Mari. Fei epu entu feita Mari peñi pequeño, ¿vale? Se dice Mari peñi dos hombre. Mulele quiñe guanchuca quiñe zomo feita Mari lamien piuqueño ta feita puimple. De ambos dicen Mari lamien cuando es un hombre y una mujer, y viceversa, ¿ya? Mari lamien. Y si somos dos varones, Mari peñi, ¿ya? Hay distintos saludos dependiendo de la edad, de muchas formas y en mucho contexto, dependiendo del receptor también, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y después viene el pentuku, también lo vamos a hacer súper básico. En el Mapuche Dogun es largo, ¿ya? Alutuguita chalin ka pentukun, chumleita mi pucheta, mi loft, mi reinma, confeiti chizumuta ramtuguita che. Pero en este caso no lo vamos a hacer, se pregunta por la familia, por los parientes, por el love, pero eso es largo, entonces queremos ser precisos. Entonces la pregunta, hay dos formas de preguntar, yo puedo decir chumleimiam, ¿ya? O chumleimikam, como también se puede decir, ¿cómo estás? ¿Ya? Y también puedo decir kumeleikaimiam, kumeleikaimikam, ¿estás bien? Ya estoy englobando la pregunta, haciendo simplemente ¿estás bien? En cambio el chumleimiam es más abierto, tengo distintas respuestas, ¿ya? ¿Cómo estás? Y la forma de responder puede variar también, ¿ya? Kumelen, en algunos casos, estoy bien. Kumelekan o kumelkalen también sería estoy bien, ¿ya? Otros dicen tremolen, estoy sano, ¿ya? Otro puede decir kulfunlen o kulfunklen, estoy bien, ¿ya? Estoy alentado, sin ningún problema de salud, ¿ya? ¿Felei? Femichi romtu keitache. Chumleimiam peñi, chumleimiam lamien, puedo decir también, ¿ya? Chumleimiam, ¿cómo estás? O también, kumelekaimiam, ¿ya? Y la forma de responder, como dije, puede variar, puede ser kumelen, kumelkalen, kumelekan, tremolen, kulfulen, ¿ya? Esa es la forma, puede ser para responder. Entonces yo tengo que hacer una contrapregunta. Ei mikai, chumleimi, ¿y tú cómo estás? O ei mikai kumelekai ¿y tú estás bien? ¿Ya? Para que la conversación pueda fluir. Entonces la otra persona también va a responder. Mai incheka kumelekan. Sí, yo también estoy bien. O mai incheka tremolen. ¿Ya? Yo también estoy bien. ¿Felei? Siempre cuando me preguntan algo, yo también debo hacer una contrapregunta y decir, hey Mikai, ¿ya? Eso es como lo más básico que podríamos hacer, ¿ya? En algún momento también vamos a preguntar sobre, vamos a hacer una pequeña clase sobre cómo preguntar cómo te llamas, ¿ya? O cómo te dicen,
Y también una clase de cómo presentarme específicamente. ¿Vale? Cabuño, tu culpa y ahí, tu fachito, vamos a recordar nuevamente, entonces Mari Mari Peñi o Mari Mari Lamien, dependiendo quién, el cual yo me estoy dirigiendo. Si yo soy hombre, a otro hombre le voy a decir Mari Mari Peñi. Si somos mixtos, en este caso hombre y mujer, independiente quién empiece a saludar o comienza a saludar, ambos deben decir Mari Mari Lamien. Y la otra persona va a responder Mari Mari Lamien. Chumle Miam, ¿cómo estás? O Kumelika y Miam, ¿estás bien? ¿Ya? Y las posibles respuestas pueden variar. Kumelen, estoy bien. Kumel Kalen, Kumelekan, Tremolen, Kulfulen. Y tiene que venir una contra pregunta. Eimikai, ¿y tú? ¿O usted? Y la persona va a responder Inchekat Kumelekan. O Inchekat Kumelen, Kakulfulen. ¿Ya? Femechi. Y puedo hacer otra pregunta más también. O puedo afirmar para terminar una conversación. Como dije, esto es preciso, súper básico. Ah, Felei, Kumezumu. Ah, qué bien. Muy bien eso. Oh, es muy bueno. Buen asunto. Qué bueno. ¿Ya? Entonces voy a decir Felei, Kumezumu. Felei. Felei Peñi, Felei Lamien. Fentei po itufachi unen kimeltubun. Puchitati, welu pemangin kume asomne munta tufachi zumu, ta in mapuche zun. Fei chicken amunia feintati. Felei. Hasta aquí finaliza la clase. Esperemos que pueda ser de utilidad para ustedes. Es preciso, súper corto, pero así de a poquito también, de forma progresiva. Esperemos que podamos ir aprendiendo. Ahora, si usted quiere saber más de algún tema en específico, vamos a tratar de ir haciendo, dándonos el tiempo también de poder hacer estas pequeñas clases. ¿Feley? Maño Muin, Compuche, Chalduain, Peucayal.